Buenos días a todos y todos. Bienvenidos a este diplomado. Eh, ya nos conocemos la mayoría, yo creo, pero repito, la forma como trabajaremos será mediante una exposición oral, respaldada con una presentación escrita, y en cualquier momento podemos hacer un alto para su intervención y sus opiniones, por favor. He hecho una presentación que tiene que ver mucho con temas filosóficos y éticos. Esto es un tema bastante sencillo, pero complejo a la vez. Entonces, por favor, cuando quieran hacer alguna intervención, solamente levanten la manita que tienen ahí en su pantalla, das la palabra inmediatamente y que podamos hacer esto una reunión interactiva, a ser posible. Este, el tema que nos ocupa es el de la ética y el derecho probatorio electoral. Soy Fernando de la Pesa y estoy a sus órdenes para cualquier intervención de duda, y espero que todos estén bien y tengamos una buena jornada. Vamos ahí. Este es un poco el temario que vamos a ir viendo durante el día de hoy, que pues, ya es materia conocida para ustedes porque se trata del derecho probatorio electoral. Hablar de la teoría general de la prueba, cargas de la prueba, conceptos y objeto de la prueba, el sistema de evaluación de las pruebas también, fuentes de prueba, en fin. La tarea del juez, que es realizar justicia por medio del derecho, exige que éste tenga, además de conocimientos jurídicos, habilidades y capacidades técnicas y valores éticos, que tome en cuenta las particularidades del caso y lo suelo basándose en los criterios afines con los valores del ordenamiento y que puedan extenderse a todos los casos análogos a los que estamos resolviendo. Es una idea inicial que nos refiere, por supuesto, a los valores éticos, que esto va a ser lo fundamental de esta jornada. La ética, que es una rama de la filosofía, irrumpe en el actuar del hombre. En ella se discute el ser, se discute no el ser, sino el deber ser. Por ello, la ética responde al concepto de responsabilidad. El hombre, en su dimensión moral, es responsable de los actos, de sus actos y de asumir las consecuencias de estos. En, el, en este contexto, la moral juega un papel fundamental en la ética. La raíz de la condición moral del ser humano está dada por el hecho de que el hombre, para vivir, tiene que ir haciendo su propia vida. El poder conferido a los jueces implica determinadas exigencias al dictar el derecho. La función judicial tiene una especial importancia. La justicia se mueve en dos niveles, en la esfera privada y en la esfera pública.
lo que lleva a considerar a la justicia como un bien común, es decir, un bien para todos los ciudadanos. De tal manera que también los abogados y demás auxiliares y seguidores públicos de la justicia necesariamente han de someterse al ámbito ético en el ejercicio de su profesión. Es decir, aquí todos los que intervienen en este proceso de otorgamiento de justicia deben estar regidos por, por una ética eh, irremediable. La ética opera en dos niveles, de manera externa e interna. La primera tiene que ver con los valores de la institución y la práctica en el desarrollo de sus funciones. La segunda, la primera es importante, la ética del juez. Todos quisiéramos pensar que el que nos está resolviendo una controversia está actuando con es una persona ética y moral, digamos así. La segunda se refiere a los valores personales de sus miembros que permiten que desarrollen su labor con la pericia y responsabilidad que asumen en sus cargos, que sirve como guía para el desempeño ético. Toda profesión implica una responsabilidad, una gran responsabilidad. Sin embargo, la del juez es fundamental, ya que el juez es quien dicta las sentencias y en el ejercicio de su función jurisdiccional. Es decir, la voz del juez va a ser lo que resuelva una controversia y por lo tanto tiene una fuerza muy importante su actuar práctico. Es por ello que el código de ética tiene que ser una guía que marque el desempeño profesional, tanto en el ámbito profesional como en el personal de los jueces. Recuerden que hay un código de ética judicial del Poder Judicial de la Federación, entre otros muchos códigos, códigos de ética que existen en los sistemas jurídicos nacionales e internacionales. Las relaciones de confianza no se pueden dar sin existir si existe alguna duda sobre la honestidad, probidad, rectitud y sinceridad del juez. Son elementos que nosotros ya damos por sentados al iniciar o al participar en cualquier procedimiento de carácter jurisdiccional. El código de ética es un mecanismo que contribuye al fortalecimiento institucional a través del ejercicio de la profesión de los jueces, de los magistrados y de base de operadores jurídicos. De tal manera que este instrumento ayuda a que se desarrollen prácticas más profesionales, más comprometidas, no solo con la competencia profesional, sino también con los valores de la propia institución a la cual se pertenece. En este caso, a las instituciones de carácter electoral. Hay un código de ética también en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ustedes lo pueden consultar en cualquier momento por vía de Internet. Además, permiten incorporar y asumir fundamentos de principios normativos, morales y valores éticos de los operadores judiciales.
la responsabilidad profesional debe ir más allá de las directrices que marcan las leyes. La responsabilidad obliga a responder y arranca de la actuación que se está realizando. Es decir, la misma práctica judicial va nutriendo la costumbre y práctica, por así decirlo, de la organización en la que se está trabajando. Desde la perspectiva neoaristotélica, la ética jurídica es relevante para la teoría de la argumentación jurídica. Entonces, la argumentación jurídica de los jueces requiere de las virtudes judiciales propias. Es decir, para que la teoría de la argumentación jurídica sea exitosa en la resolución de casos, es necesario que el juez oriente sus decisiones y acompañe todos sus actos de esta ética jurídica. Estos códigos de ética, por favor, estas son las citas que ustedes pueden ver para este efecto. Son citas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Del apartado, del contenido del apartado del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, se advierten que este se formula con el objeto de ayudar a los jueces federales a resolver los conflictos éticos que se presentan con motivo de su trabajo. Señalados en forma expresa que serán exclusivamente la conciencia de cada uno de ellos, de cada uno de los jueces, el intérprete y aplicador del código, además de los principios, reglas y virtudes, no tiene como finalidad establecer una responsabilidad de tipo legal. Es decir, el código solamente orienta el sentido en el cual debieran ser tomadas las resoluciones judiciales y no significa una obligación o una responsabilidad legal su cumplimiento. Esto es muy importante que lo resaltemos porque oímos hablar de un código de ética y entonces parecía que como es un código debiera tener algunas disposiciones legales y la verdad es que no las tiene. No tiene ninguna disposición de carácter legal, sino son una serie de reflexiones y de principios que deberán ser tomados en cuenta por los profesionales de la impartición de justicia en todo momento. Ética jurídica y judicial electoral. Conforme a lo dispuesto por el Código Iberoamericano de Ética Judicial, el ámbito de la aplicación y obligatoriedad de las diversas codificaciones en Iberoamérica responde al tratamiento muy diversificado en cada uno de los países en los que se contempla, existiendo algunos, como en el caso de México, en donde se confía la eficacia de los códigos a la conciencia individual de los destinatarios, es decir, de los jueces mismos. Tales postulados llevan al ámbito del juicio de garantías y al recurso de revisión
conducen a concluir que los agravios que se presentan se presentan ante el juez de distrito violentó alguna o algunos de sus principios reconocidos en el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. Al resolver un juicio de garantías, resultan inatendibles estas objeciones propias del juzgador. Es decir, el juzgador puede tener ideas o principios que se separen de alguna manera de la literalidad del código, pero deben ser observadas las reglas generales de conductas éticas que habrán de aplicarse en todas las decisiones que los jueces lleven a cabo a partir del código de ética judicial electoral. Vamos a hablar del derecho probatorio electoral, a ver qué nos encontramos aquí. Jordi Ferrer opina que la prueba y la determinación judicial de los hechos constituyen unos problemas fundamentales del proceso y la justicia del ordenamiento jurídico en general. Sí, por supuesto, el tema de las pruebas siempre ha sido un tema muy relevante y muy picoso, digamos, en materia de todos los procedimientos que se presentan en la vida práctica. Para este autor, González Leyer, la prueba, tal como lo utilizamos los juristas, conlleva a una fuente de ambigüedad. Al respecto señala que los juristas usamos la palabra prueba para referirnos a la actividad de probar algo, a los medios de la prueba, al resultado que arrojan los medios de la prueba, y además agrega que también se incluyen en estas definiciones la prueba como razonamiento. Y se pregunta, ¿existe una teoría general de la prueba? Davis Echendía, entre otros totalistas, afirma que nada se opone a la existencia de una teoría general de la prueba, siempre que en ella se distingan aquellos puntos que por política legislativa estén o pueden estar regulados de diferente manera en cada tipo de proceso o procedimiento. Lo anterior significa que los conceptos y los principios relativos a la prueba resultan aplicables en todo tiempo y en todo tipo de procedimientos, procesos o recursos judiciales. Gastón Avellán sostiene que la prueba es un instrumento de conocimiento que tiene como finalidad conocer o averiguar la verdad sobre hechos controvertidos. Pero advierte que al mismo tiempo es una fuente de conocimientos que solamente pueden ser probables, es decir, no hace alusiones específicas, sino solamente ubica los hechos en un rango de posibilidad. Couture considera que la acción que la prueba es la acción que permite demostrar o verificar la verdad o la corrección de una afirmación.
Este es el concepto que nos da Couture. Sentisman Melendo sostiene que los hechos no se prueban, los hechos existen. Lo que se prueba son afirmaciones que podrían referirse a hechos. Y él sostiene que la parte, solamente la parte, no tiene, o sea, no pretende acercar la verdad al juez, sino solamente los hechos, para que el juez, en uso de la facultad de realizar pruebas, pueda verificar que los hechos sean verdaderos o no sean verdaderos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considera que el objeto de la prueba son los enunciados de las partes, es decir, todas aquellas afirmaciones que las partes llevan a cabo durante el procedimiento son sujetos o son objeto de prueba. Tarufo estima que la prueba es el medio que permite construir sus razonamientos y que justifican las conclusiones a las que llega el juzgador y siempre se deben referir a hechos. Como resultado probatorio, la prueba hace referencia a las consecuencias positivas de sus razonamientos. La verdad judicial de los hechos para Tarufo significa que las hipótesis sobre los hechos que apoyen, se apoyen en razonamientos basados en materia de pruebas fueron ofrecidos y admitidos en el proceso. Las fuentes de prueba existen con anterioridad a un proceso y en consecuencia son independientes de él. Es decir, las pruebas ya existen y cuando surge el proceso correspondiente, entonces las partes pueden allegarse de las mismas para demostrar eh, que sus razonamientos son correctos. La, los medios, las fuentes de prueba y sus medios son las siguientes. La, los documentos públicos, la prueba documental pública, eh, las documentales privadas o documentos privados, las pruebas técnicas, presuncionales, las pruebas instrumentales de actuaciones, la confesional y la testimonial y la prueba pericial, además de la inspección judicial. Estas pruebas deberán ser valoradas conforme al sistema legal o tasado y tendrá valor probatorio pleno. Las pruebas que están después de la prueba documental pública se atenderán mediante el sistema de libre apreciación razonada, conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia. Esas son las formas de valoración de las mismas pruebas, salvo que la ley
establezca un sistema diferente. Principios, reglas y criterios judiciales. Diversos autores de la ciencia procesal, como Davis Scandia, se refieren a lo siguiente. La prueba se requiere que se requiere la prohibición dirigida al juez para que se abstenga de utilizar su conocimiento privado acerca de los hechos que están siendo controvertidos. También se refiere a inmediación y dirección del juez en la relación a los medios de prueba y su valoración. Establece también que las pruebas deben ser públicas. Al formar parte del expediente deben ser públicas. Y también debe significar una igualdad de oportunidades a las partes para contradecir las pruebas que la contraparte está ofreciendo o está pretendiendo sostener en el juicio correspondiente. La prueba que está ofrecida es adquirida en ese momento por el juez para efectos de formar parte del expediente y que sean consideradas para la resolución del juicio. Y la prueba debe ser considerada siempre una sola. Es decir, puede haber muchos elementos de prueba, pero la probanza, que constituye todos los diferentes tipos de prueba que están ofrecidos en el expediente correspondiente, constituyen la prueba del juicio en forma de unidad. Eh, la carga de la prueba. Ese es un tema que siempre está a la luz en los juicios y debe de sostenerse que, además de la carga que significa la prueba para el que está afirmando o negando alguna cosa, también debe ser una oportunidad. Porque efectivamente la ley establece que quien afirma tiene a su cargo la prueba. Pero esta carga de la prueba también significa, por otro lado, una oportunidad que tienen las partes de hacerse de los elementos que están a su alrededor para poder demostrar su dicho. Entonces aquí tiene una doble óptica el tema de la carga de la prueba. Y el hecho de omitir el plazo o de perder la oportunidad para llevar a cabo la probanza que se está pretendiendo, no puede ser, no puede demandarse o solicitarse después de ello que la prueba sea aceptada en forma extemporánea, porque ya rompería las reglas del procedimiento. Aquí están otra vez las normas que se dan en la Corte respecto de estas pruebas. Principios lógico y ontológico de la prueba. El sistema probatorio, dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, acoge los principios lógico y ontológico que la teoría establecen en torno a la dinámica de la carga de la prueba. La cual va a facilitar la tarea del juzgador
pues permite conocer de qué forma se desplazan dichas cargas. Si la carga de la prueba eh, se circula entre los litigantes y se va requiriendo que cada uno de ellos haga uso de los mecanismos de prueba para poder demostrar su dicho o poder contradecir lo que está diciendo la contraparte. Y la ontología de la prueba presupone que lo ordinario se presume y lo extraordinario debe probarse y fundarse además. Así, la carga de la prueba irá cambiando entre las partes, quienes deberán ejercerla para sostener los dichos que han establecido o que han manifestado durante el expediente. Por su parte, en subordinación al principio ontológico se encuentra el principio lógico, aplicado en los casos en los cuales debe dilucidarse a quién corresponde la carga de la prueba, cuando existen dos hechos, uno positivo y otro negativo. Y en atención a este principio, por la facilidad que existe en demostrar el hecho negativo, el hecho positivo, perdón, este queda a cargo de este queda a cargo de quien lo formula y libera de ese paso a quien expone una negación por la dificultad para demostrarla. Es decir, es mucho más complejo demostrar una negación que una afirmación. Por lo tanto, la carga de la prueba en un caso y en otro van cambiando entre las partes de acuerdo con el desarrollo del procedimiento. Estas son las citas de tesis y de jurisprudencias que pueden verse para este efecto. 9, de confundirse la oportunidad de probar de ofrecer pruebas y desahogarlas con la carga probatoria. Si se tiene en cuenta que la primera constituye un derecho a probar y la segunda un deber procesal. Asimismo, el derecho a probar es de naturaleza constitucional, en tanto que la obligación de probar es de naturaleza procesal. E incluso es posterior al derecho fundamental de mérito. O sea que el derecho a probar es anterior y de entidad superior a la obligación procesal de demostrar lo dicho. La, el fundamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La carga dinámica de la prueba es una regla procesal
en materia de pruebas, que impone a las partes el deber de probar afirmaciones sobre los hechos constructivos, controvertidos, perdón, aunque no se hayan vertido, y responde a las dificultades materiales que implica la probancia de las afirmaciones. Por ende, no se justifica en los principios ontológicos y lógico, es decir, no atiende a ninguna, no atiende a quien afirma un hecho ordinario o extraordinario, o uno positivo o negativo, sino los principios de disponibilidad de la prueba y solidaridad procesal que existe entre las partes que están litigando. Así, dicha figura se justifica cuando, conforme a las reglas tradicionales de la carga probatoria, no es factible demostrar los hechos relevantes, dada la dificultad material que representan, o la falta de disposición del medio idóneo por el cual debe demostrarse el hecho que se está afirmando. Esa es otra cita de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa cita es del Tribunal Electoral Constitucional de la Federación. Y ahora vamos a referirnos un poco al sistema de evaluación de las pruebas. El sistema legal autorizado es aquel que establece el legislador y quien determina de qué manera o qué fuerza deberá darse a cada uno de los medios de prueba que sean ofrecidos. El sistema libre o de apreciación razonada es el cual tiene el juez para poder valorar personalmente las pruebas, aplicando las reglas de la lógica, de la sana crítica y las máximas de la experiencia. Y el sistema mixto es aquel en el cual existen los dos, tanto el sistema tasado legal como la libre apreciación de las pruebas llevada a cabo por el juez. El segundo elemento consiste en que la regularidad grave esté plenamente acreditada. Se obtiene con la valoración conjunta de las pruebas, según consta en el expediente, sobre la base de las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia, por las que el órgano de decisión llegue a la convicción de que efectivamente ocurrió una determinada circunstancia, la cual ha sido acreditada y probada por las partes. Esto es un tema muy controvertido que ha surgido en México y en todo el mundo, que es la capacidad de ofrecer y de valorar una prueba que es ofrecida u obtenida de manera ilícita. Debe el juzgador en materia electoral admitir y valorar una prueba, por ejemplo, de grabaciones telefónicas de un gobernante y sus colaboradores en el marco de un proceso electoral, la cual ha sido ilícitamente obtenida,
incluso admitir y valorar una prueba ilícita? Es una pregunta que les quisiera preguntar. ¿Ustedes creen que una prueba que ha sido ofrecida en forma ilícita debe ser valorada y analizada por el juez o debe ser desechada por el mismo? Carlos Oropesa, por favor. Hola, doctor, muy buen día, gusto en saludarle de nueva Igualmente, cuenta. Carlos. Aquí no has. Gracias. Gracias a ti. Pues atendiendo a las valoraciones y consideraciones de orden ético, no una prueba obtenida en forma ilícita, pues vicia de origen la naturaleza de la moral y de la ética, doctor. Entonces, lo que se obtenga de manera ilícita no debería ser admitido como prueba. Es cuanto, gracias. Perdón, gracias, Carlos. A pesar de que este medio de prueba o esta prueba ofrecida sea, en realidad arroje claridad al juzgador, el juzgador debe hacer abstracción de este conocimiento que ya obtuvo de forma lícita o ilícita para resolver en el juicio. A ver, Juan Ignacio. Yo soy de la idea de que sí, incluso ya en estos espacios de los diplomados hay un módulo de prueba ilícita y se habla claramente de que si bien en un principio se aceptaba la posibilidad de no admitir una prueba obtenida de manera ilícita, también se ha visto cómo se ha desarrollado una línea jurisprudencial que matiza esta situación. Entonces, atendiendo a casos muy particulares, dependiendo de los contextos, generalmente podría aceptarse esta prueba ilícita de alguna manera, ¿no? Creo que habría que matizar el punto y el caso muy concreto para poder ver sobre qué efectos, o sea, también sobre qué efectos puede tener esta situación. Creo yo que sí pudiera admitirse la prueba ilícita. Bueno, este es un tema muy importante porque nos pone, ahora sí que, derecha o izquierda, ¿no? La legislación establece que una prueba ilícita no debe admitirse, no debe ser considerada por los jueces para tomar sus decisiones. Pero resulta que en la prueba ilícita puede estar involucrada una demostración de un hecho que se está litigando y que el juez, al encontrarse con esa prueba que fue recibida en forma ilícita, puede decidir, en su opinión, que deba irse en un sentido o en otro de acuerdo con la prueba ilícita que recibió. Entonces, ¿qué haríamos con esto? Carlos dice claramente que no debe ser tomada en cuenta. Ustedes, compañeras, están ahí alrededor sentadas, ¿podrían opinar de alguna manera sobre este tema? Denise, ¿tienes algún comentario? Maestro, buenos días. Pues coincido con con la opinión de mi compañero Juan Ignacio, que sí hay que valorar el caso, porque sí, definitivamente sí es una prueba ilícita. O sea, de inicio sería no admitirla por la forma en que se obtuvo, no cumplir con las formalidades y con lo que establece la ley al obtener una prueba, porque de inicio es ilícita, pero se tendría que valorar bien el caso para la cual se utilizaría, si es fundamental para resolver. Es que entonces mi pregunta, y creo que también la de Carlos sería, ¿y entonces para qué existe una disposición legal que establece o limita la admisibilidad de las pruebas ilícitas? ¿Por qué se llama ilícita? Juan Ignacio. Creo que el ejemplo que está citando es lo más claro que podemos hablar sobre problemas éticos, ¿no? En ese sentido. Y creo yo que esto lo podemos resolver a partir de pues ahora que está de moda, ¿no? A partir de una ponderación entre los problemas que se están suscitando, entre la convicción ética del juzgador, decir, bueno, a ver, tengo una disposición que me dice que por regla general no puedo admitir una prueba ilícita. Sin embargo, el caso concreto me está... Pero la regla general dice que no debes aceptar una prueba ilícita. A eso voy. No por regla general, sino no puedes aceptar una prueba ilícita. La regla general dice eso, ¿no? Y está establecido en la ley y esto dice, ok, ese punto lo tengo.
Pero el caso concreto resulta que de esta prueba que estoy obteniendo se está demostrando un hecho de un impacto, podría ser social muy grave, ¿no? De alguna manera. Entonces aquí ya entra en conflicto a ver cuál pesa más, la disposición que yo tengo debidamente legislada aquí o salvaguardar el bien jurídico tutelado de este caso concreto que estoy resolviendo. Creo que ahí entra esa parte. Y a partir de eso creo que es cuando se matiza esta línea que la hemos visto y creo que la del doctor Vado la explica en ese sentido, ¿no? De cómo se le ha dado la vuelta a esta prueba ilícita. Pues creo que ahí Esto es. Yo tengo siempre esta duda, porque la verdad es que la disposición de la ley es muy clara y como que simplemente brincarme la disposición de la ley y darle acceso a la prueba ilícita y entonces quedar en manos de que el juez haga un razonamiento que solamente él entiende probablemente y de esa manera se pronuncie, me parece un poco arriesgado. Aranzazú. Muchas gracias, maestro. Buenos días Hola. a todos y todas. Yo creo que es como un tema bastante complejo, pero que también hay un dilema ético, ¿no? O sea, si la prueba, como bien lo dice mi compañero Juan, o sea, si la prueba vaya, cada caso tiene particularidades, pero si te arroja ahora sí que evidencia, ¿no? Que sea fundamental en el caso, ¿qué tan ético es no hacerle, pues no hacerla válida, ¿no? O sea, entiendo el tema de que es ilegal y que el precepto legal es muy claro, pero también no sería tan ético hacer como que no existe esa prueba, ¿no? No, bueno, es que la ética no tiene matices. La conducta ética es de una forma o no lo es. No es medio ético o medio inético. Entonces, creo que esa distinción o ese comentario que estás haciendo es muy discutible, pero no estoy seguro de que creo que el juzgador debiera regirse por la ley que está rigiendo su proceso y en esa materia de esa manera debía de realizar sus resoluciones y no considerar cuestiones que son ilícitamente ofrecidas para enriquecer su posicionamiento. Pero en fin, esta es una discusión interminada y en México la provisión de la ley está claramente establecida. Denise, por favor. Maestro, es que estoy viendo un criterio de la Suprema Corte donde dice que las pruebas obtenidas directa o indirectamente violando derechos fundamentales no surtirán efecto alguno. Aplica para las obtenidas por los poderes públicos como aquellas por particulares. Entonces, si se establecen normas o requisitos que se deben cumplir para el ofrecimiento de las pruebas, definitivamente no se deberían de admitir las pruebas ilícitas. Yo estoy de acuerdo con esa posición, por supuesto. Además que es de la Corte, pues yo estoy de acuerdo con esa posición. Y lo demás me significaría entrar o dejar al juez la libertad de juzgar lo que en su opinión pueda resultar aplicable o no. Y no fijarse a lo que es su obligación, que es fijarse a lo que le establece el expediente y la ley para llevar a cabo una resolución. Juan Ignacio, por favor, puedes volver a opinar. Sí, entiendo el criterio de la Suprema Corte, pero a ver, pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría que se filtrara una videograbación de una llamada de una persona donde confiesa una serie de feminicidios de alguna manera? O sea, no sé, 5 o 6 sucesivos, en ese sentido. O 10 o 20. Sí, o el número que sea. El punto es que lo está confesando en una videollamada a una persona de su confianza y por alguna situación se filtra y llega a pasar al Ministerio Público. Y a partir de eso, el Ministerio Público empieza a desarrollar la carpeta de investigación. ¿No se va a tomar en cuenta, no lo va a tomar en cuenta el juez este tipo de situaciones? Frente a este caso muy concreto, en ese sentido, Bueno, porque además el derecho humano a la inviolabilidad de las comunicaciones eso está claro. Bueno, entonces, si está claro, y lo ético del juzgador sería tomar como parámetro las normas de la ley que le gobiernan, pues creo que el juzgador debiera asumirse o adaptarse o aplicar la ley
Y si la ley dice que no debe de considerar pruebas ilícitas, pues no puede considerarlas. Darle licitud a un acto que la ley misma establece que es ilícito, pues es un contrasentido, en mi opinión. Pero, en fin, sobre esto habrá opiniones. A ver, quiero saber la de Carlos Oropesa, por favor. Gracias, doctor, para sumarme a este análisis en perspectiva. Miren, yo creo que lo que comenta Juan Ignacio y nuestras compañeras, es si el juez se va a llegar de un elemento que le ayude a tomar una decisión razonada y apegada a derecho. Para la hipótesis que plantea Juan Ignacio, de que es fundamental, pero se allegó de un medio ilícito, habría que preguntarse si el juez doctor, esa misma prueba o ese mismo hecho, pudiese allegarlo, pero con licitud. O sea, si es un elemento toral para la decisión, pero de primera instancia llega por una vía ilícita, la pregunta que a lo mejor se podría hacer el juzgador en base a su ética es, ¿será que esta prueba me podría llegar por un medio lícito y entonces tomar todo el cauce de legalidad, doctor? ¿Es cuánto? Muchas gracias. Sí, gracias, Carlos. Estoy de acuerdo que eso sería un apetito del juzgador. ¿Cómo puedo modificar este asunto para que me llegue de una manera que sea considerable judicialmente? Pues sí, son mecanismos que no necesariamente son los de la ley para llegarse para no tener una prueba que sea tachada de ilícita. Eso sería mi respuesta, pero pues en fin, yo, gracias a Dios, no soy juez, entonces no sabría qué hacer en un caso concreto como ese. A ver, Tamara, por favor. Hola, buenos días a todos. Sí, referente a lo que decía Carlos, si la prueba llegara de manera ilícita. Ejemplo claro es, por ejemplo, aquí en Veracruz, los consejos municipales tienen ciertos reglamentos y en uno de ellos se habla de la oficialía electoral. Los representantes del partido o cualquier ciudadano puede dirigirse a un consejo municipal y o hacer como tipo una denuncia, decir, cierto partido político va a sacar un video en Facebook o va a realizar alguna grabación. Entonces es ahí cuando el personal que tiene oficialía electoral, es decir, tener fe pública, puede certificar ese hecho y eso puede servir para que la prueba pueda ser valorada como ilícita. Bueno, eso es lo que aquí en los consejos municipales los secretarios tienen la fe pública de certificar todo. Obvio, ellos no tienen criterio, pero ellos pueden decir, no sé, de un video de Facebook, puedo observar que está tal elemento, que está tal persona que dice ser candidato, que está entregando cualquier cosa. Eso puede ser un parteaguas a que sea algo ilícito tomado en cuenta como ilícito. Bueno, muchas gracias. Voy a pensar lo que acabas de mencionar para estudiar si realmente estarías ahí liberando la prohibición de la ley y estarías cayendo en un campo de licitud. Pero mientras eso no, o sea, creo que el solo hecho de manipular las cosas para que sucedan como estás mencionando, ya estás en un problema de ética también. Pero en fin, eso creo que es una cuestión, como tantas otras, que dependen del color de cristal con el que se mira, ¿no? Muchas pruebas serían consideradas así, si las pruebas que sean consideradas de esa manera, están reforzando una opinión previa del juzgador. Entonces, están buscando soportar la posición que ya tiene previamente asumida el juzgador, lo cual es irregular y a mí no me gusta, la verdad. Pero sin duda lo voy a estudiar porque me parece un tema muy, muy interesante. Vamos a ir.
desde el punto de vista del derecho comparado, hay que ver cómo funciona esta prueba ilícita que fue presentada de la cual se hace un juzgador, ¿no? Vamos a la siguiente fase. En los Estados Unidos de América se llevó a cabo también, como en otros, casi en todos los países, una cuestión respecto de esta ilicitud de la prueba, si es o no permitida. Entonces aquí podemos ver que desde 1886 a 1961, la prohibición era absoluta de usar pruebas ilícitas por parte de los jueces. Después de 61 a 84, se flexibiliza y se establecen numerosas excepciones en relación con la aceptación de esta prueba. Me refiero a Estados Unidos porque, entre otras cosas, tiene un sistema judicial muy, en mi opinión, muy competente y muy claro, vaya. Después, entre 84 y 95, se estableció una excepción de buena fe. Es decir, se podían aceptar ciertas pruebas ilícitas si estaban sostenidas con un argumento de buena fe. Y desde el 95, las pruebas ilícitas fueron aceptadas en forma tan abundante que ya se cuestiona la pregunta final, o sea, esa regla que decíamos al principio, Carlos y yo, ¿es o no es? O sea, se puede llevar a cabo un salto a la libertad de aceptación de la prueba lisa y llanamente, como lo propone casi Juan Ignacio, o debemos regresar al tema de la estricta limitación o prohibición de esto. El artículo 16 de la Constitución, por supuesto, prohíbe de manera absoluta la admisión y valoración de pruebas que son obtenidas de forma ilícita. Es que obtenidas de forma ilícita. Esto quiere decir que el que las está ofreciendo probablemente esté involucrado en la obtención de la prueba, en la ilicitud de la obtención de la prueba. ¿Me explico? Entonces no estamos hablando del juzgador, sino de las partes mismas en el proceso, quienes van a acudir a pruebas de carácter ilícito. Esa es mi opinión. Porque esto puede llegar a la comisión de un delito o de una falta en materia electoral que sea definitiva, determinante, etcétera. Entonces, creo que aquí hay que ser muy estrictos, básicamente, en la aceptación, análisis y resolución con base en una prueba que es ilícita. Esa es mi opinión personal, pero estoy, por supuesto, abierto a las que ustedes expresen. Si hay alguna opinión más de refuerzo sobre esto, por favor, háganos saber. Sí. Hall. Inicio de sesión nada más. Bueno, vamos a ver qué más hacemos aquí. A ver. Lorja, ¿tienes algún comentario? No, profesor, no, todo, hasta el momento todo está claro. Gracias. Vamos adelante. La ilicitud de la prueba también está contemplada en el artículo 20 de la Constitución. Y
Debo decir que sobre esto, Carbonell opinó que el artículo fue modificado en el 2008 para introducir a la fracción 9 del apartado A el principio de exclusión de la prueba que ha sido obtenida ilícitamente. O sea, está claramente prohibido y sostenido la, por la academia inclusive. Las pruebas supervinientes. Este tema de las pruebas supervinientes me ha parecido muy interesante. Los medios de prueba que son de pronto, que vienen con posterioridad al momento o al plazo en el cual debían ser presentados y aparecen en la escena del litigante, quien se entera de esta prueba posteriormente al momento de presentación de las mismas. Entonces ofrece la prueba extemporáneamente, dice, esta prueba me la acabo de enterar de ella, entonces la vengo a ofrecer en forma extemporánea, en forma superviniente. ¿Cómo deberán evaluarse o valorarse estas pruebas? En mi opinión, deben ser aprobadas, deben ser aceptadas porque están trayendo el mecanismo probatorio necesario de una de las partes en el momento extemporáneo, digamos. ¿Aquí hay alguna opinión de alguno de ustedes al respecto? Más adelante. Sí. Las documentales públicas son las actas oficiales de las casillas electorales que contengan resultados electorales. Son documentos expedidos en el ámbito de las facultades por las autoridades federales, estatales o municipales en materia electoral, y los documentos expedidos por quienes son investidos de fe pública en la materia electoral, los secretarios de casilla, etcétera. Entonces, esta es una prueba perfectamente aceptada y aceptable en materia electoral. Las documentales privadas, que son los documentos o actas que no son considerados como documentos públicos, que aporten las partes siempre que resulten pertinentes y relacionadas con sus pretensiones. Documentales privadas. Esto quiere decir que básicamente en materia electoral deben aceptarse los documentos públicos, salvo estos documentos privados que estamos mencionando en este momento, que también serán aceptables en el procedimiento. Las pruebas técnicas son las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes o sonidos, etcétera. Son descubiertos por la ciencia y que se pueden desahogar sin la necesidad de peritos o instrumentos accesorios o máquinas que el juzgador no contenga o no mantenga en su poder, pues deben ser aceptables. El aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas,
los lugares y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en los cuales se llevan a cabo las pruebas que pretende ofrecerse mediante estos sistemas. Estas pruebas tienen la característica que son de un ofrecimiento muy preciso, deben ofrecerse de una manera técnica muy clara y muy contundente con estos elementos que estamos aquí mencionando, para que sean aceptables y valoradas adecuadamente. Las pruebas presuncionales son razonamientos a partir de la existencia de un hecho reconocido como cierto, de lo cual depende el reconocimiento de un hecho que es necesario probar. Presuncionales. Son de dos tipos, las legales y las humanas. Las legales están establecidas en la ley, y las humanas se dejan a la prudencia del juez. Presuncionales. Las instrumentales de actuaciones son las piezas que componen el expediente mismo, que contienen actos procesales del órgano jurisdiccional con de las partes y de terceros. Pueden ser aceptados claramente, pues son documentos judiciales, ¿sí? Que forman parte del expediente. La prueba confesional y testimonial. Deben versar sobre declaraciones que consten en actas levantadas ante fedatario público, no ante vecinos de la zona que digan que se manifestó tal expresión. No, deben constar en documentos otorgados ante fedatario público. Solamente sirven como una fuente de indicios en relación con las circunstancias particulares que establezca el expediente. La prueba pericial, que es la que más me gusta de todas, se ofrece, se antoja como un poco de Sherlock Holmes, ¿no? La prueba pericial, que hay que abordarla con una serie de características de preparación del juzgador, etcétera. Tiene ciertos requisitos para ser ofrecida y aceptada. En primer lugar, tiene una temporalidad que es ofrecerse en el escrito de impugnación. Señalar la materia sobre la cual versará y exhibir un cuestionario sobre la misma. Y también debe establecerse qué se pretende acreditar de esta prueba pericial. Y también debe manifestarse el nombre del perito y su experiencia técnica para poder desahogar la prueba que estamos mencionando. La prueba de inspección judicial es una prueba en la cual el juzgador recoge las observaciones que haga directamente, con lo cual debe trasladarse probablemente al lugar correspondiente, y de ahí debe establecer su inspección judicial sin necesidad de conocimientos
especiales sobre lo que esté investigando. Para su eficacia requiere precisar sobre los puntos sobre los cuales va a versar esta inspección judicial. Se deberá citar a las partes fijando fecha, hora y lugar para su realización. Las partes podrán formular observaciones y se debe levantar acta circunstanciada de la diligencia que se practique respecto de este medio probatorio. Aquí están algunas notas, sugerencias bibliográficas para que puedan ustedes ver a profundidad para tener mayor información a este respecto. Y también estas son otras sugerencias bibliográficas. Una sugerencia bibliográfica más. Y eso sería todo respecto de este tema de los códigos internacionales de ética judicial electoral. Y creo que podemos ahí ahora sí comprender y entender y sostener que es adecuado o no lo es la existencia y presencia de un código de ética judicial electoral. ¿Ustedes qué opinan respecto de la existencia de un código? ¿Debiera existir un código electoral que tengan un código de ética judicial electoral, que los juzgadores tengan en su escritorio para en cada caso regirse por este código en la forma como van a averiguar o tomar los medios probatorios correspondientes? ¿O ustedes cómo ven el tema de los códigos de ética procesal electoral? Carlos, por favor. Gracias, doctor. Sí, todo código de ética ayuda, contribuye, se suma a generar justicia, y creo que la materia electoral es una donde sí requiere de que un código pueda especializarse en ética sobre la materia electoral. Nos ayudaría muchísimo, no solo a los juzgadores, sino también a todos los actores políticos participantes, a la ciudadanía en general, le ayudaría muchísimo, ¿no? O sea, que no sea un código solo enfocado a los procedimientos judiciales electorales, sino un código de ética electoral que incluya los procedimientos electorales para los juzgadores, pero que también incluya para la conducta, para la buena observancia de una conducta justa para otros actores políticos y para el ciudadano en general. Me parece que sería una contribución muy, muy importante, doctor. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, Carlos. Debo decirte que ese código ya existe, ¿eh? Y lo puedes ver en internet seguramente. Yo creo que es un documento muy importante que deben tener todos los juzgadores y los operadores de la justicia electoral. Deben contar con un ejemplar de este código para estar permanentemente en el estudio del mismo en cada resolución que vayan a emitir, por la seriedad de estas y por la importancia y posible utilidad, que yo creo que es mucha, que brindará el código de ética a los que imparten la justicia. ¿Algún otro comentario? Gracias, Carlos. Juan Ignacio Bilbao. Pues yo sí creo que es bueno que exista un código de conducta en ese sentido, ¿no? Aunque lo ideal parecería que no lo hubiera, porque todos como que deberíamos
respetar ese consenso universal que tenemos respecto de la ética, pero como es complicado, pues sí creo que de alguna manera debe haber uno, ¿no? Que Sí, establezca ciertos lineamientos. exacto, y sobre todo porque no existe un conocimiento universal de la ética, sino, como vimos hace rato en la sesión que teníamos, que permite muchas interpretaciones en sus términos y su aplicación, por lo tanto. Muchas gracias, Juan Ignacio. ¿Alguna más de las compañeras quiere comentar algo a este respecto? Denise, por favor. Perdón, doctor, yo creo que si ya existe ese código, sería más bien darle la publicidad y la importancia que se merece, ¿no? Si ya existe, entonces ya difundirlo, hacerlo más de conocimiento y preparar, bueno, como nosotros ahora que estamos en este diplomado de ética, pero que sea ya de forma más masiva para que, como dice mi compañero Carlos, tanto los juzgadores como la ciudadanía ya tengan conocimiento de ello y sepan cómo actuar o cómo saber actuar o cómo decidir ante unas situaciones. Eso es, muchas gracias, Denise. Pues esto es lo que podríamos decir respecto del tema que nos ocupa el día de hoy. Y quedo abierto para cualquier pregunta o reflexión de alguno de ustedes. De no ser así, daríamos por terminada la sesión del día de hoy. Y les agradezco muchísimo su presencia, su participación de los que participaron y el estudio que esto presupone antes y después de las exposiciones, lo cual no es muy fácil necesariamente. Les deseo que tengan un buen provecho, que desayunen rico y nos vemos la próxima vez por aquí. Será un gusto saludarlos, que la pasen muy bien. Adiós. Gracias. Muchas gracias, Muchas gracias, profesor. doctor. Gracias. Nos Gracias. vemos. Hasta mañana a todos. Día. Gracias. Buen día, buen martes. Muchas gracias. Hasta mañana.